Hola. Muy buenas gente de YouTube. Aquí su amigo Venom 8965 y aquí les traigo la siguiente parte de mi historia. Espero que lo disfruten. Sin más, comencemos. Renuncia de derechos, todas las imágenes, música, audios y personajes no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia contada. Hola chicos, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, como verán, aquí les traigo la siguiente parte de mi historia. Espero que sea de su agrado. Sin más Naruto, comencemos. Capítulo 10. El festival deportivo. Después del ataque de los villanos todos volvimos a nuestras casas y al llegar mi madre me preguntó si estaba bien y si no me hicieron daño. Yo le dije que sí estaba bien, ya que la notaba muy preocupada, al igual que mi padre y hermano. Después de eso habían pasado 4 semanas desde el ataque de los villanos. En ese tiempo, me puse a investigar sobre algunas cosas en el centro de vigilancia de mi cuarto, y creando más armas letales y balas anti-quirks que pude hacer. Además de que ahora en adelante dejaría mi resistencia normal y no la rebajaría para nada. Después de eso le agregué a mi traje 2 pistolas de alto calibre que pueden perforar el metal, y además de agregarles balas anti-quirks si lo quiere, y no hace falta decir que tengo una puntería extraordinaria, no pudiendo fallar ninguna bala. Las 4 semanas se las pasó tranquilo, ya que no tenía nada que hacer. Además de que la escondidas ha estado vigilando la ciudad de noche y ha hecho justicia para la gente y matando a las personas que se lo merecen. Esto no pasó en las noticias, pero notaron que las calles ya no había tantos asaltos y villanos atacando la ciudad, y eso les tranquilizó a todos y pensaron que los héroes estaban haciendo su trabajo, a traer la tranquilidad a la ciudad. Pero ellos no saben que el joven mexicano hizo todo eso para que ellos tengan más seguridad al salir a las calles. También su amiga Gaby ha estado llamando al joven Peli Blanco y le ha contado cómo le ha ido en su día a día, y también le ha dicho que lo extraña, y eso generó un poco de nervios al prota, ya que no ha habido otra persona que le ha dicho que lo extraña, ni en su vida pasada le han dicho eso. El joven mexicano le contó cómo es vivir en Japón y lo que ha hecho una vez que llegaron a ese país. También le contó que está estudiando en la escuela UA para volverse un héroe, y eso alegró a su amiga, ya que uno de sus sueños del joven era ser un héroe para cambiar al mundo, y él tenía una manera de pensar muy distinta a los demás, y una vez que le dijo sobre la injusticia del mundo, sobre héroes falsos y la corrupción del país, cambió la manera de pensar de Gaby, y eso hizo que viera el mundo diferente y ya no lo veía como ella lo pensaba. Así que la chica juró en su mente que seguiría a su amigo y aprendería más de él, su manera de pensar y ver el mundo de otra manera. Ella quería estar con él para que le enseñara más cosas. Ella al principio pensó que no quería hacer amigos, ya que a simple vista era de esos chicos que eran populares, pero no quería nadie cerca suyo. Eso se desvaneció al hablar con él y saber un poco del chico. Cada día que pasaba la chica se acercaba más y más al joven Peli Blanco y cada vez sabía más de él. Al enterarse de que era millonario, en su mente pasaban muchas cosas, y una de ellas era que él solo le hablaba para conseguir más popularidad y menospreciar su situación económica. Pero ella vio que en esos ojos rojos no mostraban arrogancia y superioridad ante ella, al contrario, él se mostró amable con ella y le daba una sonrisa a la chica de vez en cuando, y eso le gustaba a la chica. También el chico le ayudó en muchas situaciones en donde el dinero no les alcanza. El joven le daba dinero y su mamá también recibía dinero en su cuenta de banco. Gracias a el joven, su mamá ya no tuvo que preocuparse por las deudas de la casa y la comida, y esto cautivó a la chica Peli Blanca, y en su corazón estaba naciendo un sentimiento que ella no lo entendía, pero cada vez que vería a su amigo su corazón se aceleraba mucho y sus mejillas se sonrojaban al verlo. No comprendía ese sentimiento, pero se sentía agradable para ella, y una vez crecieron más los dos chicos, ella por fin comprendió ese sentimiento. Ella estaba enamorada de su amigo tanto que ellos dos pasaron juntos. El sentimiento se hacía más grande hasta que lo pudo entender. No podía pensar en otra cosa que su interés amoroso, su cabello, sus ojos, su tono de piel y la manera que él la trataba, y en cómo la miraba la enamoraban más, y pensó decírselo un día, ya que todavía estaba a tiempo, y supuso que su amigo también sentía ese sentimiento y también quería confesarse a ella, pero al enterarse de que su amigo se iría a Japón la desanimó y pensó que no vería a su interés amoroso por un tiempo. No fue hasta que le dijo que se quedarían ahí por un tiempo, y esto provocó que se sintiera mal y tenía menos posibilidades de volverlo a ver.
Pero ella no se dio por vencida y juró que iría a Japón para estar con él y confesarle sus sentimientos que tanto se ha guardado desde hace mucho. Día tras día alzaba su dinero para poder ir a Japón y ver a su amado con ella cada día era un paso más para estar con el hombre que ella amaba y no podía esperar más, solo le faltaba un poco más y podría ir a Japón y estar con su amado. Solo esperaba que no haya otras chicas que quieran arrebatarle a su novio. El joven peli blanco sabía de los sentimientos de su amiga, pero él dejó que ella se lo dijera a él. Ya hace mucho el joven mexicano también mostraba signos de amor hacia su amiga después de todo. La relación que tuvo en su vida pasada no fue lo que él pensó, y él pensó que ya no quería tener una relación en su vida, pero al pensar sobre la relación que tuvo su manera de pensar cambió, se dio cuenta que no tenía que llorar por una relación que salió. Al final de cuentas llegaría otra chica para estar con él y tomaría la experiencia que tuvo con su antigua relación para no cometer el mismo error de antes. Después de eso el joven superó su relación fallida. Pero su vida cambió al llegar al mundo de Boku no Hero, un mundo lleno de héroes y villanos, y también de injusticia en el país y todo el mundo. Al llegar a ese mundo él mismo se propuso cambiar el mundo y que vieran que no todos los villanos son malos y hacen sus acciones solo por placer. Además de que hay héroes falsos que solo se aprovechan de su estatus para conseguir sus cosas y salirse con la suya, así que él mismo acabaría con los héroes falsos y los villanos que cometen atrocidades a la gente. Pero nunca se esperó que su amiga, desde que entró a la escuela, formarían una buena amistad y crearían muchos momentos juntos y al final ella se enamoraría de él. El joven estaba dispuesto a aceptar sus sentimientos, pero cuando se enteró de que irían a Japón, le iba a decir a su amiga que le gustaba, pero al pensarlo decidió que ella se lo dijera ya que tenía el presentimiento de que ella se lo iba a decir. Él iba a esperar a eso y cuando la llamó le había dicho que le iba a decir algo importante cuando ella vaya a Japón y él esperaría con paciencia. Todos volvimos a la escuela y esperamos a Aizawa en el salón. Pude evitar que Aizawa subiera daños en su cuerpo y no terminará como una momia. Los chicos hablaban sobre el tema de los villanos y en cómo aparecieron en la televisión. Yo me mantenía callado mientras dibujaba algo en mi cuaderno y solo le daba los toques finales a mi dibujo. Después de acabar mi dibujo lo puse en una carpeta donde tenía más dibujos hechos por mí. De pronto Aizawa entró al salón sin las vendas en su cuerpo. Aizawa. Buenos días a todos. Todos. Buenos días. Aizawa. Para no hacer el asunto más largo, les vengo a decir que el festival deportivo está cerca. Algunos se emocionaron por el festival deportivo pero algunos dudaban de hacer ese evento. Hyou. ¿Es buena idea hacer el festival después del ataque de los villanos? Aizawa. El sistema es de manejar crisis en la UA es sólido como una roca para llevar a cabo el evento. La seguridad también fortalecida 5 veces en comparación en años pasados, sobre todo nuestro festival deportivo es una gran oportunidad, no es un evento que sea cancelado por algunos villanos. En el pasado las Olimpiadas eran los festivales deportivos en ese entonces pero las cosas cambiaron después de eso. Ahora el festival deportivo son como las Olimpiadas Momo. Por supuesto todos los héroes élites nos estarán viendo, para propósitos de reclutamiento. El timbre del almuerzo había sonado y los alumnos salieron para comer sus almuerzos. Los chicos hablaban de lo genial que sería estar en el festival deportivo. Uraraka animó a toda la clase, pero algunos se preguntaban qué le pasaba a ella toda. Habíamos salido del salón y nos íbamos a la cafetería, mientras que los chicos hablaban entre ellos. Izuku. Uraraka, ¿para qué quieres convertirte en héroe? Uraraka. Bueno, solo quiero ser heroína por dinero. Lida. Solo quiere ser heroína por dinero. Uraraka. Lo siento. Sé que sus motivaciones son amables así que es vergonzoso. Uraraka. Mi familia tiene una compañía de construcción. Pero no hemos tenido buena suerte así que estamos en la ruina. Yo. Te entiendo en ese punto. Los tres. ¿Eh? Yo. Tuve una amiga que pasaba por lo mismo que tú, Uraraka, pero tenía problemas distintos. Le ayudé con sus problemas que tenía y al final pudo estar tranquila al igual que su madre. Uraraka. Pasaba algo parecido a mí. Yo. Claro. Le ayudé con sus gastos y algunas cosas al igual que mis padres le ayudaron. Cualquier cosa que necesites, Uraraka, te puedo ayudar y también tienes el apoyo de los demás. Si estuviera en tu situación yo haría lo mismo.
De pronto Olmig le habló a Izuku para poder almorzar con él, así que él se fue con él y nosotros nos fuimos a la cafetería y una vez ellos estaban en la cafetería para pedir su comida mientras que yo tenía mi propio almuerzo mientras me sentaba en una mesa. Uraraka y Lida hablaban entre ellos. Dijeron que Izuku y Olmig tenía un quirk muy parecidos y esto fue escuchado por Todoroki, que sospechaba la relación que tenían Izuku y Olmig, y aparte que también pensaban lo que le dije ese día a Todoroki y también me echaba el ojo. Todos volvimos al aula, pero al pasar una clase, la clase de otros estaban en la entrada del salón y no dejaba pasar a los chicos. Izuku. ¿Por qué ahí había varios chicos en la puerta? Bakugo. Es obvio que están estudiando al enemigo ya que nosotros sobrevivimos al ataque de los villanos. No hay punto de hacer algo así fuera de mi camino extras. Desconocido. Vine a ver cómo era la famosa clase 1, Pero tú pareces arrogante, ¿acaso todos los de la clase son así? Ver algo así me desilusiona. Aquí hay algunas personas que se enrolaron en estudios generales o otros cursos. ¿Por qué no entraron al de héroes? ¿Sabías eso? Nadie decía nada y escuchaban lo que decía ese chico de pelo azul fuerte. Yo me mantenía callado pero lo veía de manera seria. Desconocido. La escuela nos dio otra oportunidad, dependiendo de los resultados del festival deportivo, ellos consideran transferirse al curso de héroes. Para que también reclutaran a personas de afuera a investigar al enemigo. Yo al menos vine a decir que aunque estés en el curso de héroes, si te dejas llevar demasiado. Barreré el piso contigo. Vine por una declaración de guerra. Yo. Declarar la guerra a la clase. Ya no estamos en la época antigua, amigo, ¿y que crees que podrás barrer el piso con todos? Eso no lo creo. La gente que se cree superiores a los demás siempre terminan eliminados en eventos como el que se avecina. Desconocido. ¿Crees que tú podrás vencerme? A mí lo dudo demasiado y veo que eres muy confiado. Yo. Solo soy realista. Tú no podrás conmigo y si quieres comprobarlo, te veré en el festival deportivo. Kirishima. Espera un momento, Eric, ¿qué harás sobre esto? Te ganaste el odio de ellos y todos se irán contra ti. Yo. Eso no importa. Kirishima. Yo. Eso no importa mientras te hagas con la cima. Después de eso me fui del salón dejando a mis compañeros pensativos por lo que dije. Kirishima. Eso muy varonil. Después de eso todos empezaron a entrenar en las 2 semanas que tenían para aumentar sus poderes y yo hacía lo mismo y entrenaba con un clon mío que igualaba mis poderes y mi estilo de pelea. La pelea la estábamos haciendo en una zona un poco lejos de la casa para destruirla. Imagine que yo soy el amarillo y la copia el rojo. Las 2 semanas habían pasado rápidamente y hoy era el día del festival deportivo y la gente se estaba reuniendo en un estadio para ver a los estudiantes de diferentes grupos y apoyar a quien más les agradaba. Mi padre, madre y hermano fueron hacia el festival para apoyarme desde lejos mientras nosotros estamos en nuestro pequeño salón para prepararnos para el festival. Todoroki. Midoriya. Izuku. ¿Qué sucede, Todoroki? Todoroki. Mirando las cosas objetivamente, soy más fuerte que tú. Izuku. Ese sí. Todoroki. Pero, Olmig, tienes sus ojos puestos en ti, ¿verdad? No trato de alzar eso, pero te derrotaré al igual que él. Todoroki miró hacia un extremo de la pared viéndome fijamente. Todoroki. No solo demostraré a ese bastardo que no necesito de mi lado izquierdo para derrotarte, Izuku, sino también demostraré que soy más fuerte que tú, Eric. Yo. Te estaré esperando, Todoroki. Quiero ver qué tan fuerte te has vuelto en estas 2 semanas. Denki. Todoroki le está declarado la guerra a Eric, el más fuerte de la clase, y a Izuku. Kirishima. Oye, ¿por qué estás haciendo una pelea tan de repente? Todoroki. No estamos aquí para jugar a los amigos. Izuku. Todoroki, no sabía qué pensaba cuando dijiste que me ibas a derrotar, pero sé que eres mejor que yo. Yo creo que eres el más capaz entre todos, me atrevo a decir que incluso estás a la par con Eric y sé que él es muy fuerte, el más fuerte de la clase. Yo. Izuku, tampoco te opaques a ti mismo. Izuku. Yo. Aunque no lo sabes, tú tienes un gran potencial entre toda la clase y eres muy fuerte en términos de tu poder. Pero que no te desanime eso, tú podrás romper tu límite cuantas veces quieras y te aseguro que serás alguien genial. Todos se quedaron callados por mis palabras que le dije a Izuku y algunos sonrieron por motivar a un compañero de la clase y sus expectativas como su jefe de la clase aumentaron más y también gané el respeto de algunos de ahí. Yo.
En cuanto a ti Todoroki, solo te pediré una cosa nada más. Todoroki. ¿Y qué es? Yo. No pierdas. Después de eso todos salimos del pequeño salón y nos dirigimos hacia la entrada del estadio, donde estaban las personas y algunos héroes que veían a los estudiantes. La clase 1A salió del túnel para que la gente empezara a gritar mientras los demás grupos salieron de los túneles y en medio del lugar la heroína Midnight iba a dar la presentación del evento. Midnight. Es hora de dar inicio al festival deportivo. Todos los chicos se habían sonrojado por la vestimenta de la heroína y yo me mantenía sereno. Esto era real y no lo estaba viendo en el celular, y para ser sincero era bastante bella. Midnight. Representando a la clase 1, a Eric Uriel. Una vez que me llamaron me dirijo hacia la plataforma donde estaba la heroína y mis compañeros me miraban al igual que otros grupos. Cuando subí me puse de frente de todos ellos y hablé por el micrófono. Yo. Bueno. ¿Qué puedo decir al respecto de esto? Es la primera vez que estoy en un evento como este, pero para los demás no se deban de sentir nerviosos, estamos aquí para demostrar de qué estamos hechos y lo que podemos hacer. No dejes que nadie te diga que no puedes, y demuestra que vales mucho. Aquí la multitud empezó a aplaudir por las palabras que dije, y mi familia me felicitaba desde lejos. Gaby, que estaba viendo la transmisión del festival, y cuando pasó su amigo ahora su interés amoroso a dedicar unas palabras para los demás cursos, la puso feliz, y cada vez se enamoraba más de él. Después de dar unas palabras bajé del lugar, pero la heroína me lanzó un guiño de su ojo hacia mí. Midnight. Ahora empezamos de una vez. La primera buena será de clasificatoria, cada año muchos beben sus lágrimas aquí. Ahora el predestinado primer juego. Una ruleta apareció y mostró la primera prueba, y era una carrera de obstáculos. Yo. Carrera de obstáculos interesante. Midnight. Las 11 clases participarán en este evento, el curso será la circunferencia de este estadio unos 4 kilómetros. Mientras permanezcas en el curso no importa qué hagan ahora, todos tomen sus lugares. Todos nos fuimos hacia el punto de salida para comenzar la prueba. Para ser sincero, estaba emocionado por hacer este evento y más la última prueba, que sería las peleas, y ahí es donde estaba planeando hacer una entrada épica. Una vez que ya todos estábamos en el punto de salida, solo esperamos a la indicación para empezar. Después de darnos la indicación de empezar, todos correrían hacia la salida, pero todos se quedaron atrapados y el túnel, pero todos vieron como un chico peli blanco y con un cubrebocas puesto salía del túnel volando sobre ellos. Los demás no se quedaron atrás y apenas pudieron salir del túnel, dejé de volar y empecé a correr. Bakugo. No te dejaré escapar tan fácil, maldito pelos de nieve. Corrí unos metros hasta que me topé con un robot gigante y este pretendía atacarme. Yo sabía que esto iba a ocurrir. Extendí mi mano hacia el frente y de esta salió una ráfaga de energía que destruyó al robot y a otros 3 más. Yo. Denme las gracias por hacer que no peleen con ellos. Terminen de hablar y seguí corriendo, dejando a algunos impresionados por lo que hice. Bakugo. No te luzcas, maldito extra. Al seguir corriendo me topé con otro robot, así que utilicé el poder del hielo para acabar con ese robot. Alcé mi otra mano y de esta salió hielo tan poderoso que dejó una columna de hielo. Las personas estaban emocionadas por la prueba y el joven mexicano ya había ganado popularidad entre la gente. Present Mic. Esto es impresionante, el joven Eric está a la cabeza y ya eliminó a los robots de la zona. Aizawa. El estudiante Eric es un chico que tiene mucho potencial al igual que los demás, pero él es el que más destaca en términos de habilidades. Seguí corriendo por un tiempo hasta que pude ver la segunda prueba. No dejé de correr y al estar a la orilla di un salto y ya estaba a la mitad de la prueba. Así que di otro salto y superé la segunda prueba. Present Mic. Esto es de locos, el chico de la clase 1A pasó la segunda prueba con suma facilidad. ¿Quiénes son los padres de este chico? Mamá. Mi hijo es impresionante. Papá. Sigue así, hijo, ya casi estás en la meta. Hermano. Tú puedes, hermano. Izuku. Vaya, sí que Eric es impresionante. Bakugo. Maldito, ya verás cuando te arrebase. Todoroki. No dejaré que ganes, Eric. Todos hicieron su mayor esfuerzo para cruzar la segunda prueba. Una chica de pelo rosa estaba emocionada por mostrar sus inventos para los héroes y esta pudo cruzar a la mitad de la prueba. Seguí corriendo hasta que me topé con la última prueba. La prueba era un campo minado. Present Mic.
Y ahora nos encontramos con la última prueba de obstáculos. Un campo minado, estarán preparados para que sepan en dónde están las minas si observas cuidadosamente, así que tienes que utilizar tus piernas y ojos. Por cierto, estas minas son de jugos, no son tan poderosas como las relés. Yo me alcé sobre el suelo y crucé la prueba de minas sin ningún problema. Yo, facilísimo, ¿verdad? Present Mic. ¿Qué acaba de pasar? El chico de la clase 1, voló sobre las minas. Aizawa. Eso no me la esperaba del joven Eric. El prota siguió corriendo algo lento ya que los demás estaban relativamente hasta atrás. Bakugo como Todoroki y Izuku seguían corriendo y evitando las minas. Bakugo. Quítate, maldito, mitad y mitad, yo seré el ganador de esta prueba. Todoroki. ¿Cómo lo lograrás si Eric ya está casi a punto de ganar? De pronto una explicación relativamente grande se provocó atrás de los demás y vieron cómo Izuku arrebasó a Todoroki y Bakugo en unos segundos. Yo me quedé viendo lo que hizo Izuku, pero seguí corriendo hacia la meta. Ese hijo de su madre es muy listo, desde luego. Pasé por el túnel y quedé como primer lugar de la prueba. Todos los espectadores gritaron de alegría porque llegué en primer lugar. Unos segundos después salió Izuku del túnel seguido por Bakugo y Todoroki. Bakugo. Maldición, maldición. Todoroki. TSK, por esta vez ganaste, Eric, pero para la próxima no será igual. Uraraka. Eric-kun, estuviste increíble en la prueba. Gracias, Uraraka, tú también hiciste un buen trabajo ahí. Uraraka. Gracias, Eric. Kirishima. Vaya viejo, estuviste genial, te viste muy varonil en toda la prueba. Todos dieron su mejor esfuerzo, así que ustedes también estuvieron geniales. Hyou. Pareces que no te has cansado para nada después de tanto correr y además de tener el cubrebocas puesto en tu boca, y para el colmo tu pelo no te deja ver claramente. Por mi pelo debo de decir que sí veo claramente aún teniendo solo un ojo a la vista, y sobre mi cubrebocas no me lo quite porque no me estorbaba para nada. Hyou. Si fuera tú me quitaría el cubrebocas y ya no lo volvería a usar. Tal vez en un futuro me lo quite y posiblemente me cambie el estilo de peinado. Hyou. Espero que sea pronto. Mina. Te viste fabuloso por cada prueba que pasaste. Solo me concentraba en la prueba, nada más. Momo. A alguien me quita a este de encima. Mineta estaba colgado sobre la espalda de Momo mientras decía muchas cosas. Yo te ayudo. Me acerqué a Mineta y lo despegué de la espalda de Momo y sus bolas que dejó en su ropa. Momo. Gracias por ayudarme, me incomodaba ese enano. No hay problema. Mis padres veían cómo hablaba con algunos chicos de mi salón y ellos sonrieron al ver que pude hacer más amigos. Pero Gaby, que estaba viéndolo desde México, se puso celosa al ver que algunas chicas le hablaban a su interés amoroso y juró que iría a Japón lo más rápido posible para confesarle sus sentimientos al chico después de que todos llegaron. Midnight habló nuevamente. Midnight. Ahora observen los resultados de la prueba. En una tabla se mostraron a los 42 chicos que pudieron pasar la prueba, los demás quedaron descalificados de la prueba. Midnight habló sobre la prueba que se iba a hacer a continuación y sería una batalla de caballería, y para el primer lugar le dieron 10 millones de puntos, y ahora todos se me quedaron viendo con ojos rojos hacia mí, pero no me importaba eso. Después de la explicación de lo que consistía la prueba, nos pusieron un lapso de 15 minutos para hacer los equipos y todos empezaron a hacer sus equipos. La mayoría ya estaban hechos, pero solo faltaba yo. Izuku, al verme sin equipo, se acercó a mí para hacer equipo con su compañero. Izuku. Veo que no alcanzaste equipo N, no te me molestaría que sea de tu equipo V, ¿verdad? Por mí no hay problema, puedes estar en mi equipo, Izuku. Izuku. Gracias, Eric, pero aún nos faltan integrantes en el equipo. No te preocupes, Izuku. Ahorita vendrán más personas que no tengan equipo. Uraraka. Eric-kun, Deku-kun, podría ser de su equipo. Claro puedes, ¿por qué no? Uraraka. Aunque todos vayan en nuestra contra, sé que si unimos nuestras fuerzas podremos ganar. Izuku. Sé que podremos ganar. Desconocido. Como pensé, esto es genial, además tú destacaste. Haz equipo conmigo, persona de primer lugar. Es necesario acercarse tanto a mi cara. Uraraka. MMMHH. Izuku. ¿Te pasa algo, Uraraka? Uraraka. No te preocupes, Deku-kun, estoy bien.
Bien, puedes estar en mi equipo, creo que somos todos ahora. Por cierto, ¿cómo te llamas? Me hacía el idiota solo para no me tachen de acosador y saber los nombres de los personajes, porque prácticamente me sé todos los nombres. Desconocido. Lo siento, que descuidada soy. Me llamo Atsume Mei del curso de apoyo. Yo. Un gusto, Mei. Yo me llamo Eric y yo soy Uraraka Izuku. Mei. Un gusto a todos ustedes. Aunque no te conozca, déjame usar tu posición. Izuku. Ella está siendo muy directa. Yo. ¿Qué de mierdas hablas? Mei. Hago equipo contigo, entonces inevitablemente seré parte del equipo que todos verán más, ¿verdad? Si eso sucede, entonces mis bebés serán vistos por todos y por las grandes compañías. Yo. Oh, ya entendí tu punto, ahora es momento de líder el plan. Uraraka y Mei estarán de mis dos lados. Tú, Izuku, estarás enfrente mío para atacar cuando sea necesario. Yo también te ayudaré en eso. Además, no sabrán dónde tendré la banda de 10 millones de puntos, Izuku. ¿Y en dónde te la pondrás? Yo. Me lo pondré en la frente. Izuku. Esa zona es muy buena para colocar la banda, pero quedarás expuesto a muchos ataques. Yo. Por eso tengo otro plan, y se te olvida que tengo el pelo largo y cubre la mitad de mi cara, así que no podrán ver la banda a la vista. Uraraka. Es un buen plan, Erika, así nadie sabrá que la banda de 10 millones estará en tu frente. Yo. Por eso les explicaré mi segundo plan. Lo que haremos es ir hacia otras personas para quitarles las bandas y me las colocaré en los brazos para que los demás se confundan y piensen que una de esas bandas es la de 10 millones de puntos. Izuku. Es un buen plan, pero no estaremos arriesgando mucho. Uraraka. Aún así hay que intentarlo. Mei. Les demostraré a mis bebés a todas la persona y que los admiren. Yo. Está decidido. Present Mic. Muy bien, ya pasaron los 15 minutos, es hora de que empiece la diversión. Midnight. Empiecen. Todos se lanzaron en contra nuestra, mientras que nosotros nos pusimos en una esquina de la cancha. Izuku. ¿Qué hacemos, Eric? Yo. Tengo una idea. Alcé mi brazo y utilizando el aire hice un zarpazo que provocó que el piso se partiera en tres y creara una cortina de humo enfrente de todos, y utilicé la oscuridad para teletransportar a los chicos en otra zona. Yo. No hagan preguntas ahora, en momento de iniciar el segundo plan. Rápidamente fuimos contra algunos de los chicos que estaban ahí pensando que todavía estábamos enfrente de ellos. Qué equivocados estaban. En tan solo unos segundos, ya habíamos robado 5 bandas y me las había colocado en los brazos, y los chicos, al notar que no tenían sus bandas, empezaron a pelear contra otros para recuperar puntos. Izuku. Eso estuvo genial, tenemos 5 bandas, y ahora pensarán que los demás los tomaron. Uraraka. Tu idea resultó. Mei. Me impresiona tu manera de hacer estrategias. Pero ahora es momento de mostrar a mis bebés. Yo. Hazlo, Mei. Uraraka. Uraraka. Bien. Todos se volvieron ligeros y Mei activó una mochila propulsora que nos mandó a volar otro extremo de la cancha. Pero los conectores de Hirou iban hacia nuestra posición, pero generé una garra de oscuridad que desvió los conectores de Hirou. Present Mic. Estos es genial. El primer lugar sigue en cabeza y teniendo los 10 millones de puntos, y además de ganar 5 bandas más. Aizawa. La astucia de Eric es sorprendente, además de sus habilidades que tiene. Present Mic. Como ellos recuperarán las bandas que se les fueron arrebatadas. Las peleas se intensifican, pero nosotros evadimos los ataques de los demás chicos, y una que otra vez arrebataba las bandas de los demás y todos se confundían por las bandas ya que no sabían cuál era la de los 10 millones. El tiempo avanzaba y nosotros seguimos huyéndose los demás. Yo hacía cortinas de humo, contrarrestaba los ataques de los chicos, y cuando era la etapa final de la prueba el equipo de Todoroki me quitó una banda que estaba en mi cuello, y al instante la campana sonó dando a entender que ya acabó la prueba. Momo. Eres bueno ideando planes, Eric, pero la banda de 10 millones es nuestra. Yo. ¿Creen que esa es la banda de 10 millones de puntos? Momo. Claro que esta es la banda de los 10 millones de puntos, ya que la tenías en tu cuello. Yo. Jejejeje. Momo. ¿Qué es tan gracioso? Yo. ¿Crees que esa es la banda de los 10 millones? Jejeje, esto será bueno de oír. Present Mic. Muy bien, ahora conozcamos a los 4 equipos con más puntos. Apareció la tabla y todos que quedaron en shock por ver mi equipo en primer lugar. Present Mic.
Como primer lugar el equipo de Eric. Denki. Pero ¿cómo es posible eso si nosotros tomamos la banda de los 10 millones? Yo. Jajaja, ¿acaso se les olvidó algo o más bien revisar la única zona donde no buscaron? De mi cabeza quité la banda de 10 millones de puntos y se las mostré a todos. Los chicos y los espectadores como héroes se impresionaron al ver la banda de los 10 millones, aunque el héroe Present Me ya lo había dicho. Momo. ¿Desde cuándo tenías la banda en ese lugar? Yo. Desde que comenzó la prueba. Bakugo. Maldito desgraciado. Lida. El único lugar donde no se nos ocurrió buscar, pero ¿qué pasó con las otras bandas que tenías acaso? Yo. La estrategia era un poco peligrosa pero efectiva. Lo primero que teníamos que hacer era hacer que se acercaran a nosotros un poco y yo haría una cortina de humo para bloquear sus vistas. Luego de eso nos movimos a otro lado y aprovechamos su distracción, agarramos las bandas de los demás y me las coloqué en el brazo y una en el cuello. Pero de seguro todos se confundieron al verme con más bandas y no sabían cuál era las de los 10 millones. Las bandas solo eran una distracción para que pensaran que tenían la banda de los 10 millones y que los demás se pelearan con ustedes mientras que nosotros estábamos tranquilos ya que sabían dónde estaba la verdadera banda. Algunos que estaban ahí escucharon la explicación del joven mexicano y quedaron más impresionados por la estrategia que él hizo y algunos héroes ya tenían a la vista al mexicano y después del festival mandarían sus solicitudes hacia él. Mamá / papá. Ese es mi hijo. Hermano. Eso estuvo genial, hermano, eres el mejor. Con Gaby. Gaby. Eso es, Eric, demuestra quién eres. Siempre estuvo un paso delante de todos ellos y cualquier debilidad él la aprovecharía al máximo. Eres impresionante, Eric, más bien amor mío. Conmigo. Yo. Todos ustedes son buenos pero les falta echarle más ganas. Bueno, es hora de descansar, equipo, felicidades por su esfuerzo y cooperación. Uraraka. No tienes que agradecer, al final somos amigos. Izuku. La estrategia que hiciste fue eficaz y muy bien elaborado. Mei. Gracias a ti mis bebés serán tomados en cuenta. Ven a mi lugar de trabajo cuando quieras, estoy pensando algunos inventos para hacer y quiero que tú los pruebes. Yo mente. Vaya, eso no me la esperaba. Yo. No te preocupes, iré al lugar donde trabajas, Mei. Mei. Bueno, nos vemos después, chico guapo. Yo mente. Ahí, cabrón. Yo. Bueno chicos, vámonos de aquí, ¿quieren algo para comer? Si es así vamos a comer, yo invito. Todos salimos del campo de batalla y los chicos y yo fuimos a comer algo mientras que Izuku, yo y Todoroki nos mandaron a llamar. Todoroki nos explicó su situación y en cómo odia a su padre, el héroe número 2 Endeavor, y quería ganar solo usando su lado derecho. Yo me quedé pensando alguna posibilidad de hacer que la madre de Todoroki ya no sufra de esos traumas que ella tiene y además ayudarla a divorciarse de ese hombre, así que me dirigí a Todoroki para solo decirle unas cosas. Yo. Todoroki. Todoroki, ¿qué quieres? Yo. Solo quiero saber, ¿por qué nos dijiste esto? Todoroki. Puedo notar que ustedes son gente que puede decirle algo importante y ellos jamás lo dirían a nadie. Aún así me alzaré con la victoria y los superaré a los dos. Yo. Espero que cuando nos toque pelear otra vez. Solo te diré que vayas con todo. Después de esa conversación nos fuimos a almorzar con los demás y ya tenía una entrada épica para los combates que se avecinaban. Después de un tiempo todos volvimos al campo, pero sorpresivamente las chicas de la clase 1A estaban vestidas de porristas y miraban seriamente a Denki y Mineta. Yo que iba pasando por ahí vi a las chicas y me acerqué a ellas. Yo. No me digan Denki y Mineta, cierto. Momo. Ellos dos nos mintieron. Yo. ¿Qué les dijo esos dos? Las chicas empezaron a contarme lo que les dijo Mineta y en cómo las convenció para usar esos uniformes. Yo. Entiendo. Hyou. ¿Acaso te vas a burlar de nosotras? Yo. ¿Por qué tendría que hacer eso? Más bien creo que se ven bien y no lo digo de manera perversa, solo digo que se ven bien. Uraraka. ¿Crees que nos vemos bien? Yo. Claro, pueden irse a cambiar, yo hablaré con ellos. Me dirigí a los dos chicos y les pedí que me siguieran a un lugar algo lejano y cerca de ahí las chicas empezaron a escuchar cómo los dos chicos recibieron golpes de parte del peli blanco. Después de unos segundos el peli blanco salió del lugar sacándose el polvo de las manos y miró a las chicas. Yo. Pueden estar tranquilas, ya les di su merecido. Suyo.
Muchas gracias Eric. Momo. Les hacía falta una lección a esos dos. Yo. Bueno, me iré, las veré después y si no quieren estar así pueden cambiarse. Me retiré de ahí mientras era observando por las chicas, no pudieron evitar sonrojarse por la vergüenza y también porque alguien las ayudó con esos dos. La tabla se mostró y puso a los participantes de la última prueba y me tocó pelear contra Shinzo. Me le quedé mirando y este solo sonrió un poco. Ahora los chicos estaban haciendo algunas actividades extras mientras que los demás se prepararán para las batallas. La primera pelea iba a dar inicio y antes de pelear con el Ojiro me advirtió sobre él, pero a mí me valía madres. Una vez que estábamos en la arena los dos nos miramos fijamente mientras éramos observados por mis compañeros y mis padres. Present Mic. ¿Están listos? Shinzo. Esta prueba es para la fuerza de nuestros espíritus, sé que quieres para tu futuro así que no tienes que preocuparte por las apariencias. Ese mono estaba hablando de su orgullo. Present Mic. Empiecen. Shinzo. ¿Pero no crees que es un idiota que desperdicia su oportunidad? Yo no dije nada mientras me iba acercando hacia él lentamente mientras tenía las manos en los bolsillos. Yo. Dijiste que barreras el piso con quien sea de mi salón, ¿no? Pero qué mal que te tocó luchar contra mí. Shinzo pensó que ya me tenía controlado, pero su sorpresa al ver que no surtía efecto en él. Yo. Y no creas que no me di cuenta que controlas las mentes de los demás solo para tu propio beneficio. Para tu mala suerte te tocará perder en el primer combate. Present Mic. El participante Eric está avanzando hacia su oponente. Por otro lado, el participante Shinzo no muestra signos que quiera pelear alguno. Aizawa. No subestimes a Shinzo. Si Don es poderoso, pero parece que no resulta efecto en Eric. Antes de empezar recopile información sobre los dos. Shinzo reprobó el examen de Ero pero presentó otro y en las pruebas de admisión él no podría hacer nada pero su don le permite hacer muchas cosas. Por otra parte Eric es alguien interesante y a la vez misterioso. Sus habilidades que muestra son misteriosas, cada vez muestra una nueva habilidad como en volar. Tener una gran resistencia y fuerza además de que él es muy inteligente pudiendo pasar el examen con excelente puntuación. Pero no se sabe casi nada de él, solo se muestra su nombre, el lugar donde nació y su quirk, pero en los papeles se muestra que él puede manipular los elementos a su gusto y además tener rayos láser en sus ojos y ser bueno en combate. Para no alargar la pelea más fui rápido hacia el frente de Shinzo y le di un golpe en el estómago. Shinzo cayó al suelo con dolor en su estómago y miraba al prota con algo de enojo en él. Present Mic. ¿Qué acaba de pasar? El participante Shinzo está en el suelo con dolor, cuando se movió el otro. Izuku. Tiene una velocidad increíble. Momo. La pelea acabó. Mina. Oh, yo quería ver más. Tsuyu. Parece que Eric se volvió más fuerte que la última vez. Denki. Yo también siento que se volvió más fuerte que antes. Yo. ¿Te rindes o quieres que te saque? Al no recibir alguna respuesta simplemente lo tomé de su ropa y lo lancé fuera de la arena. Midnight. Shinzo salió de la arena. Eric pasa a la siguiente ronda. Todos gritaron de emoción y yo solo salí de la arena para esperar a mi siguiente oponente. Al llegar con mi grupo todos me felicitaron por mi victoria y me senté en un lugar vacío. Hyo. No era fuerte, ¿verdad? Yo. Definitivamente no lo era, pero su don lo hace peligroso. Mina. ¿Qué don tenía Eric? Yo. Su don era lavado de cerebro. Izuku. Lavado de cerebro. Lida. ¿Y cómo supiste eso? Yo. Sentía que mi cabeza me daba unas pulsadas, así que deducí que su don era controlar el cerebro y darles órdenes para que hagan lo que él ordene. Aparte, él controla la mente si responde sus preguntas. Todos quedaron sin palabras al escuchar mi explicación y algunos pensaron que tan poderoso era como para resistir un control mental. Después de eso siguió la pelea de Zero y Todoroki. Este último crearía un iceberg grande en medio del campo de batalla y ganó Todoroki fácilmente. Después del que iceberg se quitará era turno de Ibara y de Denki, donde Ibara saldría ganadora. Después iría Lida, que se enfrentaría a Mei, donde Lida terminaría rindiéndose. El siguiente sería de Mina contra Oyama. Mina sería la ganadora. El siguiente sería de Momo contra Tokoyami, donde Tokoyami ganó. Así que me dirigí hacia ella para hablar un poco con ella. Yo. ¿Te encuentras bien, Momo? Momo. Si me encuentro bien, Eric. Yo no lo creo. Estás frustrada por perder la pelea, ¿verdad? Momo.
Eso no es algo importante ahora. Yo. Mira Momo, no tomes esto como si fuera el fin del mundo solo por perder contra Tokoyami Sudon. Es poderoso pero debiste de prestar atención a tu entorno. Si hacías eso tal vez no serías descalificada tan rápido. De los errores se aprende, ¿no crees eso? Toma esto como una experiencia más, y verás que para la próxima podrás ganarle a él. Así que arriba y no estés triste ya que tú eres la vicepresidenta de la clase. Momo no decía nada ante tales palabras, y en parte tenía razón. Si no se hubiera distraído tanto en crear un arma posiblemente no saldría de la arena tan rápido y había durado más. Esta volteó la mirada y vio al chico que la miraba con serenidad y no mostraba signos de querer burlarse de ella. Ese ojo rojo sangre que la veía fijamente, su pelo blanco como la nieve y su piel pálida como el hielo. No pudo evitar sonrojarse por un momento, y al cabo de unos momentos Momo se recuperó de su pequeña depresión y le dio una sonrisa al joven mexicano, y ella dos volverían donde estarían sus compañeros. Todos felicitarían a Momo por su esfuerzo y eso la animaba más. Luego me nombraron otra vez para pelear, así que me dirigí hacia la arena mientras era apoyado por mis compañeros y de mis padres y hermano a la lejanía, y sabía que Gaby estaba apoyándome desde México. Al estar en la arena, el oponente que me tocó pelear sería contra Ibara. Present Mic. Ahora veremos una pelea que será interesante. Por un lado la participante Ibara, que puedo ganar de un simple movimiento, y por otro lado el chico que pudo derrotar a su oponente muy rápidamente, y también puedo oír que las chicas lo adoran. Ese chico tiene a las mujeres locas por él. Ibara. Señor, te pido que me des la oportunidad de ganar otra vez. Present Mic. Empiecen. Yo. ¿Estás segura de pelear conmigo? Ibara. Mi señor me da esta oportunidad para ganar y ganaré en nombre de nuestro creador. Yo. Bien, entonces ataca. Ibara rápidamente hizo aparecer ramas con espinas hacia mi dirección. Yo los esquivé fácilmente mientras tenía mis manos cruzadas. Yo. Eres buena peleando. Ibara. Solo peleo por la voluntad de mi Dios. Siguió atacándome pero yo seguía esquivándolos fácilmente. Así que saqué una de mis manos, lancé un golpe al aire que confundió a los presentes, pero Ibara sintió como algo la golpeó en el estómago que la hizo retroceder hacia atrás. Chico. ¿Qué fue eso? Chico 2. Lanzó un golpe al aire pero no le dio a ella. Chica. Ella resultó golpeada por algo. Héroe. Tal vez sea su Kirk que le permite lanzar golpes fantasmas. Héroe 2. Pero en las anteriores pruebas se le vio mostrar más habilidades que eso. Ibara. ¿Qué fue lo que pasó? Yo. Nada, solo hice un golpe intangible o invisible, pero ahora es hora de terminar esto. Ibara rápidamente atacaría hacia mí pero yo los esquivaba, pero de un momento a otro de mis manos lancé una llamarada de fuego y de mi otra mano una ráfaga de hielo que quemaron y congelaron. Esto dejó impresionados a los espectadores y más a un héroe de fuego al ver que otro chico puede controlar el hilo y fuego. Se enojó un poco con ese chico. Yo. Eres buena defendiéndote pero esto ya terminó. De un momento utilicé las habilidades de Doctor Strange y creé un látigo e inmovilice a Ibara, que intentaría zafarse del látigo que hice y además de no poder utilizar sus pelo. Midnight. Ibara no puede continuar, el participante Eric pasa a la siguiente ronda. Present Mic. Una pelea sorprendente a simple vista, creerán que Ibara podría ganar fácil, pero su oponente tiene muchos trucos bajo la manga. Aizawa. Es alguien en tomar en cuenta. Quité el látigo sobre ella y le entendí la mano para ayudarla a pararse. Ella amablemente tomó mi mano y sintió una calidez nunca antes vista. Yo. Peleaste bien, Ibara, te felicito. Ibara. También te felicito por haber ganado. Ojalá y nuestro Señor te ayude a ganar, rezaré para que eso suceda. Yo. Bueno, fue un gusto conocerte, Ibara, pero me tengo que ir. Solté la mano de Ibara y me retiré de la arena mientras las personas gritaban de emoción. Pero unas chicas estaban un poco celosas de Ibara y estas eran Hiro, Uraraka, Momomina, Kendo y Mei, y estas no sabían por qué se sentían así. Después de eso siguieron las peleas donde Kirishima y el otro chico terminarían en empate. El siguiente enfrentamiento sería de Bakugo y Uraraka, y esta se puso muy nerviosa al saber que pelearía con él. Se llenaría de determinación para enfrentar a Bakugo y demostrarle que no es débil. Uraraka atacaba y atacaba pero Bakugo la mandaba a volar con sus explicaciones. Pero la idea de ella era hacer que los escombros que salieran volando quedaran flotando en la cabeza de Bakugo para hacerlos caer.
Daba todo de ella y recordó aquella vez que la salvé. Si no fuera por mí ella no estaría ahí. Si no fuera por mí ella de seguro estaría muerta, así que se levantaba cada vez más y más. Pero al final terminaría perdiendo Uraraka y la llevarían a la enfermería. Por mi parte estaba planeado hacer una entrada para Todoroki y para Bakugo, ya que sabía que Izuku perdería contra Todoroki. La pelea de Izuku y Todoroki inició y también dejó impresionados a los espectadores y a las Eros por ver a dos chicos con un poder destructivo muy grande. Al final Todoroki ganó la pelea y ahora se vendrían las últimas batallas. Present Mic. Esto va a ser alocado por los tres participantes que quedan: Bakugo, Todoroki y Eric. Estos chicos han llegado hasta acá y no sabremos quién saldrá victorioso de este festival deportivo. La pantalla se encendió mostrando las caras de los tres chicos que quedaban en pie. Algunos apostaban que el chico Bakugo ganaría, otros apostaban a Todoroki ya que él es hijo del héroe número 2 y algunos tenían la esperanza que ganaría Eric. Primer enfrentamiento sería Eric vs Todoroki. Todoroki estaba esperando a que Eric viniera a la plataforma, pero de repente se empezaría a escuchar una canción. La multitud estaba emocionada ya que el joven mexicano había aparecido del túnel caminando lentamente mientras la canción seguía sonando. Mis padres no se esperaban eso, pero aún así les agradaba que su hijo saliera a las últimas peleas que participaría. Antes de subir a la plataforma me transformé en una cobra grande que empezó a girar alrededor de las paredes y de pronto se encendía en fuego y se posó en la otra esquina mientras le rugía a Todoroki y la cobra se sumergía en el suelo y al final se pudo ver al joven mexicano mirando a Todoroki que no le importaba lo que hizo el chico. Después de un rato la música dejó de sonar dejando admirados por la entrada del chico y se interesarían más en él. Midnight. Ya saben las reglas. ¿Están listos? Los dos. ¿Sí? Midnight. Entonces empiecen. Todoroki pisó el suelo y este se congeló e iba hacia mi dirección, que rápidamente lo esquivo y me lanzo contra él. Todoroki hizo un muro de hielo para protegerse, pero este se rompió en pedazos por la fuerza que lancé. Rápidamente lanzó otra avalancha de hielo que me pegó de lleno, pero me recompuse rápido. Jejeje, esto se va a poner interesante. Junté mis manos y luego las puse en el piso y de estas salieron tentáculos que se dirigían hacia Todoroki y este al ver esto lo esquiva. Lancé bolas de aire a presión que algunas golpearon a Todoroki y la última la esquivo y esta se estrelló en las gradas. Me lancé contra él y este generó otra avalancha de hielo, pero no contó que yo me teletransportaría en su espalda y le diera una patada que lo mandó a volar a la mitad de la arena. Todoroki se levantó y este me miró serio mientras generaba más hielo de su mano. Todoroki, dime una cosa, ¿para qué quieres ganar? ¿Para qué quiero ganar? La única razón por la que quiero ganar sería que vea el mundo que mi amado México cuenta y que tiene buenas personas para ser héroes. No lo hago porque quiero dinero, fama o ser reconocido. Solo quiero que este mundo sea pacífico y que la gente no tenga temor a salir a las calles y seré el mejor de todos y haré una diferencia aquí. Entiendo tu enojo, Todoroki, y sé que odias a tu padre por eso, pero ahora solo quiero que pelees con todo lo que tienes. Si sigues usando tu hielo llegarás a tu límite y no tendrás de otra que usar tu fuego, pero ese fuego es tuyo y de nadie más. Ese héroe que es tu padre no tiene derecho de decirte que tú serás mejor que All Might. Ese fuego es tuyo, nada más. Él puede decir lo que él quiera, pero jamás dejes que te utilice como una herramienta para que seas mejor que All Might. Así que no tengas miedo en usar tu fuego. Solo sé tú mismo. Supera tu límite y demuestra a ese imbécil que no eres una herramienta y no seguirás lo que él dice. Persigue tus propios sueños y hazlos realidad. Demuestra que eres mejor que él. Todoroki no decía nada por lo que le dije. Pero en algo tenía razón, él no era como su padre, él tiene ese poder y lo hará suyo y no de él. Le demostraría que él es mejor que su padre, él es mejor que él. No seguirá sus pasos, a él no le importaba si quería ser el héroe número 1. Perseguir sus sueños y muchas cosas. Todoroki, te doy las gracias por hacerme razonar. Yo no soy como mi padre, yo soy mejor que él y no tengo que seguir sus órdenes de ser una herramienta para él. Ahora sé que este poder no es de él, este poder es mío, te lo agradezco, Eric. Entonces sigamos con la pelea, Todoroki. Todoroki, ahora pelearé con todo, Eric, espero que estés preparado. Ven con todo, Todoroki.
Todoroki lanzaría una llamarada de su mano, y yo respondí con una ráfaga de hielo, y estas chocaron entre sí. Present Mic. Esto es increíble, los dos están peleando con todo lo que tiene fuego contra hielo, las peleas han sido entretenidas, solo uno se alzará con la victoria. Dejamos de chocar nuestros poderes y nos lanzamos a pelear cuerpo a cuerpo. Los dos nos dábamos golpes y patadas, pero yo me contenía un poco para no matarlo, yo le lancé un golpe en la cara y una patada en el estómago. Rápidamente agarré su brazo y lo estampé contra el suelo. Todoroki lanzó una llamarada de fuego hacia mí y esta me dio de lleno. Los espectadores como mi familia se preocuparon por mi estado ya que recibí las llamas de lleno. El fuego se dispersó y se pudo ver al joven mexicano en la plataforma. Pero una parte de su camisa se había quemado, dejando ver su cuerpo marcado por el entrenamiento que él hacía. No le tomé importancia y utilizando la oscuridad hice que mi brazo se formará unas garras y en mi otra mano sacaba rayos de esta. Propine un golpe a Todoroki y le lancé los rayos, y estos lo lastimó a Todoroki y este no se quedó atrás y lanzó una llamarada de fuego y otra de hilo. Las esquivé y junté la oscuridad junto a los rayos que salían de mi mano y la apunté a Todoroki. Yo. Rayo oscuro. De mi mano salió un rayo oscuro que impactó a Todoroki y estaba a punto de salir de la arena, pero creó un muro de hielo para impedir que saliera. Yo lancé el golpe intangible y Todoroki se dio cuenta de eso y se hizo a un lado y vio que el muro de hielo no se rompió, pero esa jugada ya la había hecho antes. Aproveché su distracción para acertarle unos golpes y unas patadas. Todoroki lanzó sus llamas hacia mí, pero yo lancé agua para apagar el fuego. Yo. ¿Todavía quieres pelear, Todoroki? Todoroki. Ese sí quiero, ese seguir peleando. Yo. Bueno, entonces terminemos esto de una vez, ¿te parece? Todoroki. Me parece bien eso. Todoroki empezó a expulsar demasiado fuego para lanzarlo y yo estaba generando fuego, pero el color de mi fuego era de color negro. Junté mis manos y las puse de frente de mí y los dos lanzamos nuestros fuego uno contra el otro. El héroe cemento, al ver que esto iba a resultar grave, creó muros de piedra enfrente de los dos poderes. Pero estos se destruyeron fácilmente y los fuegos chocaron. Pero el fuego negro arrasó con el fuego de Todoroki y de pronto una explosión se generó haciendo que los presentes se cubrieran y los chicos estaban sorprendidos en ver esa pelea. Si la pelea de Izuku y Todoroki fue devastador, esta pelea igualaba a esa pelea. El humo se dispersó y se vio a Todoroki inconsciente en el suelo fuera de la arena, mientras que yo no tenía mi camioneta y se podría ver mis músculos y además de ya no tener su cubrebocas puesto. Present Mic. Los presentes no decían nada al respecto ya que hubo otra pelea de gran magnitud. Endeavor estaba enojado con ese chico peli blanco y ver que las llamas de Todoroki fueron superadas por mis llamas negras, se fue del lugar muy enojado. Midnight. Todoroki está fuera de combate, Eric, para la siguiente ronda. Yo me fui de ahí mientras que las personas recuperaron sus sentidos y gritaron de emoción ya que el chico había derrotado al hijo del héroe número 2 y ahora les tocaría ver el último enfrentamiento. Eric vs Bakugo y estaban apostando que Eric iba de ganar. Me fui donde estaban los demás mientras esperaba que la plataforma se arreglara. Al llegar mis compañeros me vieron sorprendidos, otros atónitos. Me senté en mi asiento mientras se me quedaron viendo. Yo. Ocurre algo. Uraraka. Eres increíble, Eric-kun. Denki. Esa pelea estuvo fabulosa aparte de la pelea de Izuku y Todoroki. Toru. Realmente eres genial, Eric. Mina. No creí que fueras así de fuerte. Zero. Eres realmente genial. Momo. Te felicito por haber ganado. En una pared a mi izquierda se asomó Kendo. Kendo. Eres genial, Eric. Nunca pensé que fueras tan fuerte. Ibara. Mis oraciones fueron escuchadas y gracias a Dios ganaste. Alguien más se había unido a la conversación y esta salió del medio de las dos. Esta era una chica de pelo verdoso. Desconocido. Vaya no pensar que la clase 1A tuviera a gente muy fuerte. Lida. Bueno, en términos generales Eric es el más fuerte de la clase. Tsuyu. Creo que los más fuertes serían Izuku, Todoroki, Bakugo, Tokoyami y Eric Kero. Yo. Por cierto, ¿quién eres? Desconocido. Lo siento por no presentarme, mi nombre es Setsuna. Yo. Un gusto, Setsuna, yo me llamo Eric. Setsuna. Un gusto, Eric, espero llevarnos bien los dos. Yo. Eso espero. Setsuna se me quedó viendo fijamente mientras sonreía y Kendo notó esto. Kendo.
Setsuna, ¿qué te pasa? Setsuna. Nada, solo contempló la vista. Las dos chicas de la clase 1B miraron a donde miraba Setsuna y sus rostros se sonrojaron demasiado. Ellas estaban viendo el cuerpo del chico peli blanco que todavía no se ha puesto una camisa y dejaba ver su torso tonificado. Los chicos y las chicas no tardaron de comprender la situación y miraron a su compañero. Las chicas se pusieron rojas al instante. Hyou. Eric, ponte una camisa ahora. Estúpido exhibicionista. Kirishima. Cielos, viejo, tienes músculos en los músculos. Mineta. Maldito Eric, envidio tu cuerpo, yo quisiera tener tus músculos. Hyou. Ya ponte una camisa. Momo. Ten esta camisa y yo la hice. Yo. Oh, gracias Momo. Me levanté de mi asiento y me puse la camisa que me dio Momo y luego de ponérmela me senté en mi silla. Minamente. Dios, qué hombre. Tormente. Qué cuerpo. Momo mente. ¿Por qué lo estaba viendo y no parte la mirada? Hyou mente. Ahora no podré sacarme eso de la cabeza. Uraraka mente. Debo admitir que tiene un cuerpo muy bien trabajado. Ahí que estoy pensando. Mineta. Todas las chicas lo están viendo, estúpido y sensual Eric. Ibara mente. Dios, qué cuerpo, tiene un rostro bello, es como si fuera un ángel caído del cielo. No, Ibara, ¿qué estás pensando? No dejes que estos pensamientos te hagan caer en tentación o si no el señor te castigará. Kendo. Bebe, bueno, yo creo que mejor me voy. SS, suerte con Bakugo, Eric. Ibara. Yo también te deseo suerte, adiós. Setsuna. Hasta luego y gracias por la vista. Yo mente. Y ahora que tiene ella, no mames. Después de que la arena se arreglara, llamaron a los últimos participantes a la arena. Present Mic. Esta pelea definirá el ganador del festival deportivo. Estos chicos han avanzado por mucho y ahora están en la etapa final. ¿Quién se llevará la victoria? ¿Será acaso el chico de las explicaciones o será el chico que ha quedado invicto desde el inicio? Pues hay que descubrirlo. Están listos para la última batalla. La gente gritaba de emoción ya que ahora se vendría la batalla que ellos esperaban con ansias. Bakugo estaba parado en una esquina esperando a su oponente y hacerle saber que él es más poderoso que él, pero el lugar se oscurecería de pronto, unas campanas sonarían y humo saldría del túnel mientras una canción sonaba y las nubes soltaban rayos y caían de la arena. Pero en eso, mientras la canción sonaba del túnel, saldría el chico peli blanco mientras tenía un sombrero y una túnica mientras caminaba lentamente hacia la arena. Los rayos caían alrededor de la arena y al estar en mi posición levanté mis manos un poco y las nubes como los rayos dejaron de caer y la luz del sol iluminaba el lugar. Yo bajé mis manos y me quité la túnica y después el sombrero. Chico. Esa entrada fue espectacular. Chico 2. Es la primera vez que ocurre esto durante el festival deportivo. Present Mic. Esto es sorprendente. De nuevo el estudiante Eric hace una entrada espectacular. Midnight. Los dos ya saben las reglas. Después de dar la iniciativa, Bakugo lanzaría una explosión hacia mi dirección que lo esquive. Luego me lanzaría contra y esquivo otra explosión que me lanzó Bakugo y le propinó un golpe en la cara que lo lanzó contra el piso. Bakugo. Maldito extra, juro que te mataré. Yo. Inténtalo, maldito musulmán. Bakugo atacó nuevamente con explosiones más poderosas que simplemente los esquivaba. Me acercaba hacia él para pegarle unos golpes y patadas y también utilizando mis poderes. Bakugo lanzó otra explosión más potente y esta me dio de lleno, pero rápidamente salí de la cortina de humo y le propiné un golpe en el estómago y una patada en la cara que hizo que saliera sangre de su nariz. Utilizando el poder de la electricidad, lanzaba a cada rato rayos de mis manos y también lanzaba bolas de rayos. La pelea era destructiva, escombros salían volando hacia el aire y nadie caía de la arena. Alcé mi mano y rocas cubrieron los pies de Bakugo y intentó quitárselos, pero no dejé que saliera y le di un golpe en la cara y otra en el estómago y me hice hacia atrás y cargué un ataque de rayos. Cargué los rayos en mi mano y la extendí hacia Bakugo. Yo. Relámpago divido. El poder le dio de lleno a Bakugo y salió volando fuera de la arena. Midnight. Bakugo está fuera de la arena, Eric es el ganador. Present Mic. Esto fue impresionante, Eric se alza con la victoria de